Muy bien, entonces decíamos, hay varias clasificaciones del TOC. Les comentaba sobre algunas personas, ahorita que vi el piso, nos puede o no inquietar que haya no sé cuántos cuadritos en el piso, o que las mesas estén chuecas o derechas, o que vayamos manejando y que haya rayas en el piso, unas bien pintadas, otras mal pintadas, o nos puede o no molestar si nuestras cejas están perfectas o no, o nos sobra un pelito, o no sé. Normalmente todos tenemos algunos de los rasgos de los que estamos platicando, pero hay personas que no pueden dejar pasar esa idea de traigo la ceja un poco chueca, ¿no? O hay un trastorno que no es muy mencionado, la tricotilomanía, que ahora también es del espectro obsesivo, es arrancarse la locura del cabello, decían los griegos, arrancarse el cabello. Hay personas que pues estamos aburridas y nos masajeamos, pero hay personas que están revisando el cabello y se encuentran uno grueso, o el padrastro, o una cosa en el labio, o alguna costrita que tienen que exprimir porque es un rollo de perfeccionismo visual y de simetría, ¿no? Entonces, pero bueno, podemos tomar clase y dejarnos de preocupar de las cejas, de los cuadritos, de las mesas chuecas, pero hay personas que no es tan fácil. Y que les digo, hacen asociaciones ilógicas como, si no enderezo la lista que estoy viendo que está chueca, se va a caer el edificio. Que yo sé que es ilógico y me da mucha vergüenza tal vez decírselos, pero yo prefiero enderezar la lista que tal que nos pasa algo, ¿no? El problema es que llega la obsesión, que casi siempre, a mí me gustó mucho como el mismo usuario que atendí, que le dio su primer crisis en la quebrada, me dijo que en una terapia que usaron esa frase, el juego del y sí. A mí me gusta más qué tal que, ¿no? Que también lo aprendí de alguien, ¿no? Porque qué tal que, si no enderezo la lista, pues se cae el edificio. Pues normalmente, si me hago esa pregunta de qué tal que, mi sentido común me diría que es muy poco probable que si yo no enderezo la lista, y lo que tienes que hacer es enchuecarla, porque si no convulsionas conmigo. Es muy poco probable que se caiga el edificio, pero yo, si empiezo a sentir mucha angustia, ya no puedo distinguir si lo que estoy pensando es lógico o no lo es. Entonces, cuando estoy muy ansioso, no evalúo adecuadamente estas obsesiones y entonces entro en algo que se llama duda obsesiva, ¿no? Es que sí. Y empiezo a pensar cosas muy catastróficas. Si se cayera el edificio y descubren que creen que ya encontramos la evidencia, hicimos una investigación y resulta que una maestra no enderezó la lista y que por supuesto se murió, míralo, y yo soy la única que voy a sobrevivir después de que se caiga el edificio y voy a estar en la cárcel y me voy a tras las rejas por culpa de la lista, ¿no? Entonces obviamente yo no quiero dejar a mis hijos sin madre, ¿no? Ni a todos ustedes muertos, ¿no? Porque el TOC tiene un rollo a veces culpígeno. Entonces yo, pues que si esto, que si es lo otro, yo enderezo la lista. Pero el TOC no acaba ahí, porque me dice, es que, ¿y qué tal que no le enderezaste perfecto? Porque mira, las hojas están medias saliditas. No, ya me dijiste que lo enderezara y es una locura porque no saca el edificio. Bueno, pues hazlo como quieras. Igual, si no enderezas, va a salir igual que no hubieras hecho nada, porque se va a caer el edificio igual por curva. Entonces, yo como que uso más bien esta como caricaturización del TOC para enseñarles a los usuarios cómo el TOC nunca acaba, porque una vez que compulsionas, la compulsión nunca es perfecta, ¿no? O, ¿qué tal que si no me baño? No sé, les digo, el ritual para bañarse quizá es que empiecen por el shampoo, para que se caiga la mugre, porque si empiezo por el cuerpo y luego me lavo el cabello, ¿qué tal que se me contamina el cuerpo? Es una locura, pero alguien lo puede ver así. Entonces, hay personas que, yo he conocido personas que tardan en bañarse 3 horas, 4 horas, ¿no? Porque es muy angustiante perder el orden del ritual, esta preocupación porque algo vaya a pasar. Entonces, sí es importante que ustedes estén atentos a preguntar cuántas horas del día te toma tener toda tu ropa por colores, ¿no? O alumno de medicina de la FES Iztacala. En medicina es muy reforzado. Yo cuando estuve en la maestría, vas de blanco, pero hay una mafia que te explica que no es lo mismo comprar un detergente marca 1 que el marca 2 porque me queda más blanca la bata. Entonces te vuelves experto en detergentes súper espectaculares, más contaminantes, y el que trae la bata súper planchada, no olvido nada del que trae uno. Pero la verdad es que no deberíamos estar preocupados por eso.
Pero imagínense a alguien que tiene estos rasgos o que tiene ese trastorno que necesita un tratamiento farmacológico, porque les digo, genera muchísimo malestar, casi en la mayoría de los casos, aunque se ha demostrado que para el TOC la terapia de exposición es igual de efectiva en algunos casos que el tratamiento farmacológico. Pero un alumno de medicina que se tenía, normalmente cuando estás en el internado pues, o en el servicio social, pues te lavas mucho las manos, pero no te las lavas 100 o 150 veces al día, ¿no? Al grado en que te salen llagas de tanto, porque tienes la obsesión de contaminarte, ¿no? O que tardas 1 hora y media y te tienes que levantar de por sí mucho antes para llegar, pero 1 hora y media para vestirte, porque tiene que estar, por ejemplo, está el botón alineado con el cinturón, alineado con el cierre, las rayitas estas de los calcetines perfectamente derechas, las agujetas. Entonces él se tardaba 1 hora y media en que... Y las familias a veces no se dan cuenta qué está pasando. Y les decía, si interrumpir el ritual les causa mucha irritabilidad y se pueden poner muy enojados e incluso violentos, porque uno no entiende, pues ya vente así como ya en el camino te peinas, ¿no? No, porque esto está asociado con algo, ¿no? Con casi siempre una situación de daño, ¿no? Si yo no hago esto, algo malo podría ocurrir, ¿no? Entonces hay que estar atentos. Cuando es algo que todo mundo nos gusta, a todos nos gusta en general el orden, a todos nos gusta la simetría, a todos nos gusta no contaminarnos, a todos nos gusta no tener, por ejemplo, preocupaciones sobre religiosas o sexuales, ¿no? Entonces normalmente si estoy yo dando una clase y quizá a alguien le veo los pechos, pues no es que yo tenga una perversión ni ningún interés, ¿no? Simplemente pues estamos todos aquí, nos vemos los cuerpos, pero alguien que tiene TOC, el haberle visto los pechos a alguien lo va a poner muy angustiado, porque qué tal que yo la estoy viendo porque quiero violarla y obviamente no quiere hacer eso, ¿no? Y no tiene ninguna relación el haberle visto los pechos a alguien o el pene en el pantalón o las pompas o las piernas con una intención de dañarla sexualmente. Pero, como no quiero que eso vaya a pasar, que por andarle viendo los pechos a alguien me den ganas de violarla, lo que tengo que hacer es que si me pasa eso, voy a rezar 3 Padres Nuestros. O en todas mis clases voy a estar así todo el tiempo, ¿no? Compulsionando para evitar que eso suceda. Entonces muchos alumnos nunca son azarosas estas obsesiones. Yo he tenido alumnos que han tenido obsesiones sexuales en una familia muy religiosa, en donde hay efectivamente un componente hereditario para ese trastorno, pero el componente del TOC no está aislado de lo que está viviendo ese alumno, ¿no? Sin embargo, les decía, es muy angustiante y es a veces incluso incapacitante, porque ya no quieren salir, porque obviamente cada vez que vas a la calle pues puedes ver a un hombre o a una mujer y qué tal que le ves los pechos. O casos muy documentados en los libros sobre todo el mundo hemos cambiado un bebé, o muchos hemos cambiado un bebé, y bueno, le limpias con las toallitas, le pones su crema, pero puede ser que cuando cambies un bebé pase por tu mente de ay, si yo lo violara, ay. Normalmente esas ideas logran pasar porque no tenemos esas intenciones, ¿no? Pero alguien que tiene TOC le entra una obsesión, es que si yo lo pensé cuando lo estaba cambiando, que qué tal que lo viole, es que seguramente lo voy a hacer, ¿no? Hay algo que se llama pensamiento, fusión, acción, que es porque lo pensé va a pasar, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, ay, ¿qué tal que se cayera aquí un helicóptero? Pues ya, normalmente logran dejar pasar ese pensamiento. Pero hay personas que creen que porque lo pensaron eso va a pasar. Y como yo no quiero que caiga un helicóptero, ya sé que no tiene nada que ver, pero ahorita les puedo decir, ¿saben qué? Voy a ir al baño, rezo 3 Padres Nuestros, o hago una oración, o hago un ritual, o había un chiste, creo que no me acuerdo en qué programa de la televisión que decía me protejo, ¿no? O incluso hay unas cosas como cancelado, ¿no? Hay personas que hacen eso porque han utilizado desafortunadamente esto de fusión-acción para sacar dinero, ¿no? Entonces dicen, si tú piensas mucho que ya vas a tener un novio muy guapo, millonario, o una novia muy guapa y millonaria, y una casa y un perro y una camioneta, y lo pones en una hoja y lo visualizas todos los días lo vas a traer. Y eso es falso. En el TOC pasa lo opuesto. Si tú piensas que nada más por verla a ella y decir, oye, ojalá se muera, se va a morir, no va a morir.
pero en el TOC yo creo que sí. Y como yo no quiero que se... Tal vez me enojé, y tal vez incluso un niño cuando se enoja le dice al papá, ojalá te mueras, porque se enoja. Pero ese pensamiento lo logras dejar pasar porque nadie se ha muerto nada más por desearlo. Pero en el TOC y en algunos casos de esquizofrenia, esta fusión pensamiento-acción genera mucha angustia y genera que tengan que hacer un ritual para deshacer el hechizo, el pensamiento, la intención. Y bueno, les digo, se han hecho muchos negocios alrededor de eso. Entonces, bueno, el TOC casi siempre, les digo, mejora con terapia de exposición y prevención del ritual. Nosotros no atendemos eso aquí, solamente hay que estar atentos a conocer cuando alguien tiene pensamientos que no nada más son ideas muy frecuentes, son pensamientos muy intensos, difíciles de quitar, que le quitan más de 2 horas al día y que los usuarios tienen que hacer algo para no neutralizar, es la mejor expresión, o para que la intensidad de ese pensamiento disminuya. Y que casi siempre les digo, son acciones que no son lógicas, que son o lavarse las manos, o puede ser que yo tenga miedo de que se vaya a caer el edificio y entonces siento con que yo haga así, ya no se va a caer el edificio, ¿no? Que no tiene ninguna lógica, es una compulsión. Pero también pueden ser compulsiones mentales. Ahorita me acordé de una alumna que tenía una obsesión religiosa y entonces de repente se le venían a la mente los nombres de los demonios, que no me acuerdo, ella me dijo muchos nombres que no me acuerdo de unos demonios, y entonces cada vez que venían a su mente esos demonios, ella creía que algo le iba a pasar a sus sobrinas, entonces ella inmediatamente tenía que repetir, y ya tenía un ritual en orden, los nombres de sus sobrinas, y tenía en su teléfono una imagen de la Virgen de Guadalupe, y tenía que verla, y con mucho fervor pensar en la Virgen de Guadalupe, y con eso se iba a sentir bien. Entonces, ya no pueden parecer cosas raras, pero un psicólogo que tiene un poco de información tiene que sacar su mini y preguntar a ver, ¿no? Número 1, tienes ideas muy intrusivas que te causan mucha angustia, que tardas más de 2 horas al día, que tienes que hacer algo para neutralizarlas, y luego persis, limpieza, contaminación, orden y simetría, etc., ¿no? Hay algunas otras personas, no nos han tocado muchos casos, que tienen también del espectro TOC algo que se llama acumulación, ahora se documentó como atesoramiento. Todos normalmente tenemos cierto apego a las cosas, nos cuestan algo de trabajo o mucho tirar cosas, deshacernos de cosas, pero han visto en la televisión seguramente series de personas que tienen un problema muy serio de atesoramiento de animales, ropa, basura, y que casi siempre está asociado con una pérdida reciente, y en donde los objetos pues son garantizados, ¿no? Mi celular nadie me lo puede quitar, y el que se haya muerto alguien de mi familia no está en mi control, entonces se apegan a las cosas. Y es más difícil trabajar ese gran dolor, ¿no? Y hay que hacer ahí, pero nosotros no hacemos eso, pero ustedes nada más para que sepan, eso existe y hay un tratamiento efectivo, y además tenemos contacto, afortunadamente, hay una gracias a que tengo ahora un alumno que está haciendo su tesis conmigo y que tiene TOC y que está atendiéndose en el Instituto Nacional de Psiquiatría, hay mucho trabajo con familias y con pacientes que desafortunadamente lo que él me comenta es que llega muy poca gente porque hay una clínica de TOC en el instituto gratuita y hay muchas cosas muy buenas a donde podemos mandar a los alumnos para que estén bien atendidos. ¿En el Nacional de Psiquiatría? En el Instituto Nacional de Psiquiatría. Muy bien. Bueno, voy a cerrar la clase con 2 trastornos más. Uno es el trastorno de ansiedad generalizada, que es una preocupación persistente por muchos temas. Son alumnos, todos generalmente nos preocupamos por algunas cosas, pero se esperaría que podamos vivir más o menos tranquilos. Pero hay personas que se preocupan por todo y todo el tiempo. Entonces, imagínense cómo es esa vida, ¿no? Es muy cansada porque todas las situaciones nuevas son objeto de preocupación. Entonces, van a ir viendo que en el protocolo de atención agrupamos a todos los trastornos de ansiedad juntos, pero en general lo que les podría decir es que el tratamiento es una combinación de reestructuración cognitiva con terapia de exposición. Entonces es un poquito a exponerse. Si me preocupa llegar tarde, lo que tengo que hacer es llegar tarde y ver que no pasa nada muy grave. Si lo que me preocupa es atesorar las cosas, pues tengo que empezar a tirarlas. Si lo que me preocupa es contaminarme, pues tengo que empezar a embarrarme de bichos. Si lo que me preocupa es que me late mucho el corazón y me dan ataques de pánico, lo que tengo que hacer es correr en mi lugar un minuto para que se me acelere el corazón y vea que mi cuerpo en unos 15 o 20 minutos. Entonces,
todos los trastornos tienen un componente de exponerlos, ya sea por ejemplo en ataques de pánico a los síntomas, en el claustrofobia y agorafobia a los lugares, en la fobia social exponerse a las situaciones de iniciar relaciones nuevas o hablar en público, en el TOC, que no lo vemos aquí, pero a las obsesiones, y en el trastorno de ansiedad generalizada hacemos más terapia cognitiva, porque son personas, que les digo, la lógica del principio, les gusta mucho, a todos nos gusta tener el control, más o menos saber qué va a pasar en nuestro día, cómo podríamos resolver las cosas, pero mantienen una creencia muy firme de entre más me preocupo es mejor porque así puedo prever futuras complicaciones. Entonces tienen plan A, B, C, D, E, y eso les quita una cantidad de tiempo y energía, y a veces tienen conductas con su familia o con su pareja o con sus amigos que ya no son muy adecuadas. Todo el mundo tenemos fe de que todas las mañanas el alumno venga a la universidad, todo vaya bien en el transporte, llegue seguro, esté aquí toda la mañana y regrese seguro. Pero quizá una mamá o un alumno que está muy preocupado por si su mamá llegó bien al trabajo, puede hacer conductas de verificación y estarle, me mandas un mensaje cuando llegue, me mandas un mensaje cuando salgas, me mandas un mensaje en la tarde, ¿no? Me mandas una foto, me mandas la ubicación de donde estás, ¿no? Y que a veces trastornan las relaciones, ¿no? Entonces, sí es bueno estar preocupados, pero la verdad es que una de las cosas más importantes en los trastornos de la ansiedad es enseñarle a las personas que, y esto se retomó mucho después ahora en terapias cognitivas de tercera generación, el rollo de mindfulness y que tiene un fundamento budista, que es lo más seguro es el cambio, y entonces no tienes certeza de nada, como hoy vas a trabajar, como mañana puedes no llegar, pero la única manera que tienes de descubrirlo es yendo a trabajar a ver qué pasa, ¿no? Pero esto toma tiempo y no necesariamente se va a lograr con 8 sesiones, ¿no? Pero sí transmitir esta idea. Donde me quiero extender un poco más es en estrés agudo y estrés postraumático. Desafortunadamente ustedes lo han visto, en los últimos 15 años el contexto violento en México ha cambiado muchísimo las circunstancias en donde nos coloca en una posición de vulnerabilidad, que si bien decíamos todos estamos en una posición vulnerable, ahora mucho más, porque es verdad que podemos ser asaltados, asesinados, secuestrados, y no estamos exagerando, y más el Estado de México es el estado que más eventos violentos tiene. Entonces nuestros alumnos y nosotros mismos estamos expuestos a vivir eventos muy estresantes y también a imágenes de eventos muy estresantes, que la exposición a las imágenes ahora también es considerado un criterio de diagnóstico. Entonces, el estrés postraumático antes estaba en el DSM-5 con los trastornos de la ansiedad, ahora hay una nueva categoría para solo trauma, se parecen algunas cosas y tiene como primer criterio que el alumno haya vivido un evento en donde él haya tenido su vida en riesgo o él lo haya percibido así. Porque puede ser que en el evento violento él no estaba en riesgo, pero él sintió que iba a morir. Entonces no importa que a él no le hayan puesto la pistola en la cabeza, pero si él sintió que se iba a morir, eso hace el evento como traumático. También la comunicación de una noticia de salud grave, es decir, cuando te dicen tienes cáncer o tienes VIH o es un evento traumático. Entonces puede ser generador de algunos síntomas. Y como les decía, a partir de desafortunados eventos, el tsunami del 2006 y las Torres Gemelas del 2011, se ha hecho mucha investigación en donde, no sé si ustedes se acuerdan porque eran mucho más jóvenes que yo, evidentemente, pero yo pasé muchas horas viendo las Torres Gemelas, como chocaban los aviones, toma 1, toma 2, toma 3, y nada más había que 3 tomas, horas. Ese día yo estuve todo el día porque nadie podíamos creer que eso estuviera ocurriendo. Y también los fenómenos de los tsunamis, que afortunadamente no hay aquí, son fenómenos que rebasan la ficción y que son muy difíciles, porque ese es el meollo del estrés postraumático, el procesamiento emocional de los eventos. Es muy difícil procesar que si tú todos los días o todas las navidades, vamos a inventar, ibas a una playa en Asia, una playa preciosa, de pronto estás en la playa, el mar se hace para atrás y llega una hora de 60 metros y destruye. Eso es nada más pasa en las películas, ¿no? Entonces, o que tú estás perfectamente sano y de repente empiezas a sentirte mal y te diagnostican que tienes una enfermedad terminal. Procesar eso es muy difícil. Normalmente el cerebro está más o menos preparado para procesar alguna pérdida. Si tú vienes, si son las 2 de la mañana, es quincena,
no porque esté mal, pero traes una minifalda en el contexto mexicano, ¿no? Estás sola, pues tú más o menos tu mente se va preparando de tengo que salir rapidísimo de esta fiesta al transporte porque corro mucho peligro, y tu cerebro tiene tiempo para prepararse de que está en riesgo, ¿no? Pero si estás en tu casa viendo la tele en pijama, entra un hombre y abusa sexualmente de ti, ¿cómo procesas ese evento? Porque tu cerebro no puede entender cómo no había condiciones lógicas para que sucediera. Entonces, nuestros alumnos están expuestos a eventos cada vez más difíciles, estresantes. Ahora, un poco ligado con el protocolo de género de la UNAM, desafortunadamente existen conductas de acoso y de abuso con los compañeros, con los maestros. Hemos tenido algunos casos de abuso sexual y violación. Entonces, después de vivir un evento así, o les decía, de esto que se ha estudiado de estar viendo las imágenes durante mucho tiempo, hace que genere síntomas de estrés postraumático. Por eso la importancia de supervisar que están viendo los menores, ¿no? Nos pone en una condición de tener que responder a esa necesidad de salud mental. Entonces, normalmente cuando uno vive un evento así, o cuando uno ve esas imágenes que son muy impactantes, es esperado que las primeras 72 horas tengamos síntomas de algo que se llama estrés agudo. Entonces, estemos hipervigilantes, porque ¿qué tal que asaltaron la casa de mi vecino? Entonces es normal que yo no quiera dormir en toda la noche o en las siguientes 2 noches, porque yo quiero estar asomada todo el tiempo a ver cómo entraron, o bajar 3 veces a revisar si está cerrada la puerta, o pedir que venga un policía, ¿no? Entonces es normal que en las primeras 72 horas yo tenga muchos síntomas, y parecidos a los de la ansiedad, ¿no? Síntomas de hiperactivación física, de evitación, porque es normal que si me asaltaron las primeras 72 horas, si puedo no pasar por esa calle, pues no voy a querer pasar por esa calle, y no solo 72 horas, ¿no? O si fue un evento con un hombre o con una mujer, que no quiera tener nada que ver con hombres o con mujeres, y si hay alguna característica del evento, si fue una mujer de pelo largo la que me agarró la bolsa en el metro, pues obviamente mi cerebro es algo muy primitivo. Las primeras 72 me intenta proteger de que no vuelva a ocurrir el evento. Sería muy poco probable, pero sí sería posible que me volvieran a asaltar en el metro la misma mujer, ¿no? Entonces yo voy a estar hiperalerta, voy a estar con muchos síntomas físicos, voy a tener síntomas de evitación, pero se esperaría que en las primeras 72 horas esos síntomas se corrijan, y que al menos, depende del evento, porque si ustedes revisan, hay listas de eventos altamente estresantes. Entonces ya está documentado, incluso hay una escala que la validó Rocío Hernández Pozo para estudiantes universitarios, cuál es un evento altamente estresante, porque no es lo mismo los eventos estresantes para los niños que para los adultos, que los de los alumnos, porque tener un conflicto grave con un profesor es un evento altamente estresante. Quizá su vida no está en riesgo, pero sí puede quitarle el sueño varios días, ¿no? Entonces, haber vivido un evento estresante, se esperaría que el alumno tiene más o menos 3 meses para superar ese evento. Y lo que se esperaría es que a los 3 meses él llegue a la conclusión de: este evento no lo causé yo, no soy responsable, no lo podía yo detener, e hice lo mejor que pude para sobrevivir. Desafortunadamente, se sabe que de las personas que viven un evento altamente estresante, el 60% de ellas van a superar ese evento. Pero un grupo, el 30%, no va desafortunadamente a hacer ese procesamiento emocional, y va a tardar mucho tiempo, porque pensemos en un caso de violación, ¿no? Acabamos de tener un caso de una chica, ella es una chava gay, y un alumno abusa sexualmente de ella, entonces, en una fiesta. Entonces, uno puede tardar mucho tiempo en decidir: yo lo causé, porque quizá incluso cuando desafortunadamente a veces los entrevistan los ministerios públicos, los señalamientos que hacen es: ¿y por qué andan ustedes ahora afuera? ¿Y por qué trae esa ropa? Y no, como si uno no tuviera derecho a andar vestida o vestido como uno quisiera, o le diera eso derecho a alguien más de abusar de alguien. Entonces, la cultura no ayuda mucho cuando uno les platica estos eventos, porque la cultura a veces, especialmente siendo mujeres, te responsabiliza de que esas cosas te ocurran. Entonces, hay mujeres o hay hombres, en el caso, por ejemplo, también de enfermedades, en donde en vez de concluir, por ejemplo, tuvimos un alumno que fue diagnosticado aquí con VIH. Entonces, normalmente el alumno
se esperaría que llegara a la conclusión de, bueno, yo tuve una serie de conductas de riesgo, las tasas de VIH son muy altas, especialmente la mayoría de los pacientes que no están diagnosticados, tengo un muy buen tratamiento, voy a estar bien atendido y bueno, voy a estar lo mejor posible. Claro que implica una pérdida, no lo quiero subestimar, pero hay personas que cuando llega eso, en vez de hacer ese tipo de reflexión, lo que hacen es atribuirse una responsabilidad. Es decir, yo me lo merezco porque soy una mala persona, esto... y otro tipo de explicaciones que pueden tener que ver con la cultura, con la religión, ¿no? Esto es mi karma, esto es mi cruz, etcétera, que no ayudan a la mejoría. Entonces, hay que estar atentos cuando tenemos varios tipos de combinaciones. Los alumnos que llegan con síntomas de estrés agudo porque acaban de vivir el evento, en donde solamente está indicado lo que vimos en la sesión de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Nada más informar, normalizar, contener y consolar. Y no está indicado el desahogo forzado. Hubo una época en donde los especialistas de estrés postraumático creían que lo mejor, digamos que todos nosotros hubiéramos sufrido, ahora estamos trabajando, la UNAM desafortunadamente no lo tiene todavía, estamos desarrollando un protocolo. Lo que pasó en Monterrey es algo que desde mi punto de vista puede volver a ocurrir y tenemos que estar preparados para un evento así. Entonces imagínense en el caso hipotético de que algo pasara y que nosotros presenciáramos que una situación muy violenta dentro del plantel, pues se había esperado que todos nosotros tuviéramos síntomas de estrés agudo y que tardáramos un buen tiempo para procesar ese evento. Yo les conté que fui a la secundaria, que hace poquito 2 chicos se aventaron de un centro comercial que se llama La Cúspide y falleció la chica. Entonces fuimos a atender a los alumnos de una secundaria en Naucalpan, en Ciudad Satélite, y lo que está indicado no es el desahogo forzado, no está indicado intentar al alumno o intentar al grupo decirle, a ver, me tienes que decir cómo te sientes, eso te va a ayudar, necesitas sacarlo. Eso es equivocado, y más en grupo, porque cada quien tiene una muy particular visión de los eventos y de interpretarlos, y en 3 meses va a intentar lograr, un poco desde la triada cognitiva, interpretar el evento con base a él mismo, al futuro y a los demás, ¿no? En términos adaptativos, ¿no? Les decía, no estuvo en mi control, hice lo mejor que pude, probablemente pueda volver a ocurrir, la gente no es mala y el futuro es prometedor. Pero hay personas que se sienten obligadas a que la persona hable, y no es verdad. Lo único que se tiene que hacer cuando reciben a alguien, si es estrés agudo, primeros auxilios psicológicos, e invitarlo a verlo más sesiones solamente para monitorear si hay algunos síntomas de ansiedad muy intensos o de evitación. Pero lo que se haría en una segunda sesión sería explicar, mira, te voy a explicar lo que es el estrés postraumático. ¿Qué es el estrés postraumático? Es un trastorno mental que le pasa a un grupo de personas, no a todas, que acaban de ver un evento, muy estresante, en donde hayan percibido que su vida estaba en riesgo o así lo interpretaron, y que se caracteriza por 2 cosas. La primera es que una parte de ellos no quiere pensar en el evento porque es muy desagradable y muy doloroso. Entonces, si pasar por ahí, si hablar de él, si ponerse la misma ropa, si ir al Ministerio Público, si juntarme con esos mismos amigos o ir a ese mismo lugar de la fiesta va a hacer que yo recuerde esa experiencia tan dolorosa, lo que voy a hacer por excelencia es evitar hablar de él, y todo estímulo asociado al evento, olor, comida, cualquier cosa. Pero otra parte de mí va a intentar darle lógica a ese evento, porque yo voy a estar mucho tiempo, al menos 3 meses, haciéndome muchas preguntas para procesar el evento. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ese día? ¿Por qué esa persona? Porque les digo, son eventos que casi siempre se caracterizan por lo inesperado e incontrolable. Entonces, es muy difícil decirle a tu cerebro, te tocó la mala suerte, no eres una mala persona, a ti te asaltaron, no te va a volver a pasar, no te odia el que te asaltó, no te envidia, tú ibas pasando y eso te pasó. Eso explíquenle eso a un cerebro humano, es muy difícil. Entonces, los alumnos van a estar en estas 2 procesamientos, que es evitar, porque es muy doloroso, y estar reexperimentando. Y puede ser que los síntomas de evitación sean muy intensos, pero el cerebro está preocupado y está procesando. Entonces, aunque yo no quiera hablar de eso y no quiera pasar por ahí y no quiera contarle a nadie, yo voy a soñar con eso. Y yo voy a estar haciendo una cosa y de repente vienen unos pensamientos intrusivos que se llaman flashbacks,
en donde no solamente es recordar, es reexperimentar, es como si volviera a vivir el evento. Y eso es muy duro y muy difícil. Y entonces puede durar mucho tiempo. El estrés postraumático puede ser de inicio temprano, pero también hay estrés postraumático de inicio tardío. Hay personas que sufrieron abuso sexual en la infancia y que lo olvidaron, y que de repente leen algo, ven algo o les vuelve a pasar otro evento y se acuerdan de ese evento. En términos psicoanalíticos se habla de represión, nosotros no hablamos de eso, simplemente hay personas que después de 20 años del evento se acuerdan que fueron abusados sexualmente y empiezan a tener los síntomas como si acabara de suceder el evento. Casi siempre es detonado por un evento reciente, ¿no? Parecido al primero. Entonces, la indicación es solamente hacer primeros auxilios psicológicos y explicarles, porque da mucha tranquilidad decirles, es normal que sueñes y que no quieras pensar y que no quieres platicar un día y otro día sí, y que estés haciendo esto, ¿no? Reexperimentando con sueños, con flashbacks, que estés evitando cosas, que estés hipervigilante, que estés muy nervioso y que tengas algo más de lo que no habíamos dicho, que es, algunos lo llaman embotamiento emocional, que es cuando uno vive un evento traumático. Hay una escala, yo me sé un poco este tema porque hice mi tesis de doctorado en eso. En el momento en el que vives el evento te empiezas a sentir diferente a los demás, separado de los demás, porque dices, ustedes no tienen cáncer y yo sí, ustedes no han sufrido abuso sexual y yo sí, y te empiezas a sentir alejado de los demás por la experiencia de la que tú viviste y tu afecto empieza a cambiar. Y es normal que durante un periodo te cueste trabajo. Si todo el mundo cuenta un chiste y se está riendo, a ti no te causa mucha gracia. Si todo el mundo está triste, entonces hay una especie de, se anestesia el afecto durante un tiempo y es normal porque es parte de este procesamiento. Entonces la idea es, ustedes van a tener un inventario de todos los síntomas por categorías, ¿no? Evitación, hiperactivación, embotamiento emocional, y para que se los expliquen a los usuarios, y eso va a dar mucha tranquilidad. Y sobre todo lo que hay que hacer es infundirles la confianza de que lo más probable es que por sí mismos van a lograr superar el evento después de 3 meses, pero que si no lo superasen, entonces sí podrían venir con nosotros y los podremos canalizar con alguien que podría darles atención, porque es un tratamiento más o menos, la terapia de exposición prolongada para estrés postraumático, 15 sesiones más o menos, y podemos buscar en dónde los podrían atender, ¿no? Idealmente, les digo, hay un diplomado de trastornos del espectro obsesivo, ansiedad y trauma en educación continua, que es el que yo coordino, y ahí los estudiantes que son egresados, que estudian un año, van a empezar a ver a ese tipo de usuarios, para que sean especialistas, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre estrés postraumático? En el caso de que acontezca que pase un evento en una escuela, sí. Entonces lo ideal no es desahogar ahí en grupo, etcétera, entonces es informar y normalizar. Hay un protocolo, nosotros ahorita que estamos desarrollando el protocolo para la UNAM, hay un protocolo muy puntual sobre todo lo que tiene que hacer la escuela, y casi siempre la mejor idea es no esperarse a que pase, sino justo, por ejemplo, ahorita nosotros estamos en eso. Antes de que pase en la UNAM hay que nombrar a una comisión, que es el protocolo de crisis, para cuando pase ya sea un evento homicida en el campus o un evento de suicidio que se llama posvención, cuál es la intervención que se tiene que hacer. Entonces, si quieren, yo puedo compartirles, casi la mayoría está en inglés, pero viene muy detallado exactamente qué hay que hacer en el momento, cómo se debe contactar a la familia, cómo se debe dar la noticia a los alumnos, no se deben de suspender las actividades, todas las normas sobre, por ejemplo, ya que falleció la persona, no deben de haber minutos de silencio, no debe haber homenajes, todo el manejo de los medios, bien, hay un protocolo son 80 y tantas páginas de cómo debe actuar una escuela. Ahora, lo que yo te quisiera transmitir ahorita es que lo más importante es, al menos porque yo estudio ahora suicidio, es prevenir, ¿no? Entonces, para evitar estas cosas, lo primero es, tendríamos que tener desde que ingresan los alumnos, ya sea una primaria o una universidad, monitoreados índices de salud mental para ver nuestros factores de riesgo y hacer el protocolo antes de que suceda, ¿no?, el evento. O si no, asesorarse, ¿no? Nosotros estaríamos en condiciones de poder apoyar. ¿Alguna otra pregunta sobre estrés postraumático, estrés agudo? Nada. Pues entonces, si les parece bien, vamos a dejarle hasta aquí y
vamos a dar otra sesión para hablar un poco más detalladamente sobre el tratamiento y las tareas muy específicas que nosotros designamos para cada uno de los trastornos. Y después después de esta sesión daremos otra sesión para hablar de depresión y empezar a revisar el protocolo de suicidio.